el nombre o el título es Adoración Divergente. Ese es el título de mi pastor creativo. Como yo no soy creativo, yo le coloqué como un eslogan o algo así. Y es: adorar nos hace relevantes cuando lo hacemos correctamente. Entonces vamos a hablar de eso en esta noche. Yo recuerdo que ahorita que está lloviendo y obviamente hay combinaciones que son difíciles. Juega Colombia a las 8. Es difícil. De hecho, vamos a acabar ahorita ya les digo. Vamos a poner uno aquí. Mentira, es broma. Juega Colombia. Está lloviendo. Usted no tiene novia. ¿Está difícil eso? Hay combinaciones. Hoy es una combinación que nos hace estar pocos acá. Yo recuerdo que hace un tiempo estábamos en Chocó haciendo misiones y empezó a llover más duro que acá. Chocó es el segundo lugar donde más llueve en el mundo, aunque usted no lo sabía, eso está en Colombia. Y empezó a llover durísimo y se creció el río y inundó las calles, o sea, no podía pasar. Entonces nosotros esperando a la gente en la reunión, hasta que llegó alguien con una tapa, de esas de... ¿Usted dice lo que se coloca encima de las casas para como guardar agua? Que son tarros grandísimos. Alguien llegó sentado en un tarro de esos y con un palo, y fueran llegando así, hasta que se llenó ese lugar. Entonces pensaba en eso y yo decía, qué tremendo cuando alguien realmente quiere estar en la casa de Dios y nada le limita. Es un privilegio para mí estar delante de ustedes, que nada los limitó, y queremos entrar en materia. Hoy vamos a hablar de dos historias. Una que la protagoniza, obviamente Cristo protagoniza todas, pero en esta quien habla es el apóstol Pablo. Y en la segunda pues habla quien impactó el corazón del apóstol Pablo, que es Jesús. Entonces hablemos un poco sobre el apóstol Pablo, quien va a hablar en la historia. ¿Quién es Pablo? Pablo es un hombre que antes de conocer a Jesús pues se llamaba Saulo. ¿Sí recuerdan eso, cierto? Alguien muy estudioso, alguien que tenía creencias muy firmes, que tenía una cosmovisión de vida muy clara, muy determinante, convicciones profundas. Él defendía una causa, él no era pasivo en la causa que defendía, él era activo, de tal forma que mataba a quienes iban en contra de esa causa. Hoy por hoy nosotros vemos ese tipo de convicciones profundas o maneras de reaccionar a las causas en redes sociales. Entonces, quienes tienen una ideología política diferente a otras, eso se dan durísimo. O quienes tienen religiones diferentes se dan durísimo. Pablo representa a alguien así, que tiene convicciones profundas sobre lo que cree. Pablo era fariseo, no era alguien que solo repite videos de TikTok para argumentar sus posiciones. No, era alguien que realmente estudiaba, profundizaba, tenía conocimiento, y no solamente eso, él era alguien que fue preparado por alguien muy prestigioso. Como digo, no un TikToker, sino alguien realmente prestigioso. Ese era Pablo, un hombre con demasiado conocimiento. Pero ¿cómo se llenó de conocimiento Pablo? Pablo se llenó de conocimiento obviamente por quien le enseñaba, por lo que leía, por lo que estudiaba, por lo que escuchaba, y eso fue alimentando la creencia de Pablo en lo que él deseaba, pues. Ese es Pablo. ¿Listo? Pablo camina su creencia y su fe hasta que en algún punto dice: voy a matar a algunos creyentes. Va a ir a un lugar a hacerlos presos y todos sabemos eso. Y algo cambia en la vida de Pablo. ¿Qué pasa? Los que saben la historia saben que iba Pablo a ese lugar y se le presenta el Señor como un resplandor en el camino y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Hay una claridad que quería hacer sobre por qué me persigues. Jesús ya había muerto y resucitado, ya estaba en el trono a la derecha del Padre, ¿cierto? ¿Por qué él dice por qué me persigues? Si estaba persiguiendo a otros creyentes que no eran él literalmente hablando. Pues, Leandro. Es el verbo de Pisa. Así es, amén, gloria, aleluya. Porque lo que pasa con su novia, que es la iglesia, es directamente lo que pasa con él. Así que quien daña a la iglesia, literalmente está atentando contra él. Quien protege su iglesia, literalmente obviamente él es todopoderoso y no necesita que lo protejamos, pero en el contexto es lo que sucede. Él toma propio la causa, por eso él dice: ¿por qué me persigues? Vamos hasta ahí, ese es Pablo. Pablo tiene un encuentro con Jesús y ¿ustedes se acuerdan qué decía Jesús a las personas cuando les preguntaba si querían ser sus discípulos?
El que no tome la cruz y me siga, no puede ser mi discípulo. El que no se niegue a su vida, no puede ser mi discípulo. El que no pierda su vida. Vamos a confirmar que Pablo realmente fue un discípulo. Resulta que Pablo se convierte. Él sigue a Jesús, ahora no es Saulo, sino Pablo. Antes era Joel, ahora es Alex. Es una transformación así profunda. Y Pablo, unos tiempos después, escribe en Filipenses 3:8. Usted lo va a buscar en su casa, no es la historia. Él dice que todo su conocimiento lo tiene por basura, por causa del conocimiento del Señor. No voy a hablar del tema específicamente porque toco matices aquí y se timbran, pero haga de cuenta que usted estudió una carrera por 10 años. Usted hizo su pregrado, posgrado, usted hizo de todo. Usted es el más duro en esa materia. Y llega el Señor, usted se convierte a eso, se convierte a Él, y Él le dice que eso no va. 10 años de carrera, eso es muy complicado de hacer. Pablo ha invertido la mayor parte de su vida a lo que él creía. Y aún así él afirma, todo lo que yo conozco lo tomo por basura por conocer a Cristo. ¿Sí? Ahora, yo no voy a decirles a ustedes que hagan eso. Si Dios no lo hace, yo no lo voy a hacer tampoco. El asunto es que Pablo se convierte, cambia su vida, cambia su creencia, su causa, su posición. Antes mataba, ahora salvaba. Antes dañaba, ahora protegía. Él empieza a cambiar su vida. Y ese es el apóstol el cual va a tener esta historia que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, inicialmente quiero que leamos Romanos capítulo 1, versículo 21, por favor. ¿Alguien aquí estaría dispuesto a dejar su carrera? ¿Así? ¿Tan fácil? Está bien, vamos a decir que sí. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 25. ¿Listo? Leo. Dice lo siguiente, le voy a leer en una versión diferente. Aunque si está en la pantalla la podemos leer ahí. Ok, dice, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Siguiente. Profesando ser sabios se hicieron necios. Siguiente, hasta el 25. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de Dios corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esto no es las historias aún, pero Pablo en Romanos 1 nos está expresando las razones por la cual la sociedad de ese tiempo tenía tantos problemas. Las razones por la cual esa sociedad en Roma tenía tantos pecados, estaba tan lejos. Y él empieza diciendo de que nosotros, o se refería a esas personas, ellos cambiaron al Dios creador por su creación. Ellos le dieron la espalda a Dios y prefirieron enfocarse en sus criaturas. ¿Me hago entender? Hay una afirmación que nosotros tenemos que entender, de que uno no puede dejar de adorar. Nosotros nacimos para adorar. Es algo que nosotros creemos que es muy evangélico, pero no, es una realidad. Adorar no es simplemente levantar la mano a 30 grados, aquí a la altura del hombro, y subir su mentón arriba y cerrar los ojos. Eso no es adorar simplemente, puede ser parte. Tampoco adorar es cantar una canción suave en medio de la iglesia. Adoración es más allá. Entonces Pablo en Romanos nos empieza a decir de que nosotros nunca paramos de adorar. De que o adoramos a Dios o adoramos algo diferente a Dios, pero nosotros adoramos. ¿Qué son los ídolos que adoramos? Voy a decir una frase que encontré. Dice, siempre tiene que haber algo que capte nuestro interés, nuestra imaginación, nuestra lealtad. Algo en quien pongamos nuestra esperanza o en que pongamos nuestra esperanza, a lo que acudamos para calmar nuestros miedos.
Eso es lo que adoramos y servimos. Es nuestra razón de ser, sin la cual no podemos vivir. Es aquello que define y valida lo que hacemos. Eso es adoración. ¿Listo? Y eso es un ídolo. Les voy a poner un ejemplo con dinero. Pues porque no tengo, entonces coloquen. Hagámosle. Porque lo que adoramos como que condiciona toda nuestra vida. Entonces vamos a hablar de que yo amo el dinero. Es mi ídolo. En él pongo mi esperanza. Yo creo que siempre y cuando yo tenga dinero puedo estar bien. Yo creo que siempre y cuando tenga dinero yo puedo encontrar la felicidad. Yo creo que siempre y cuando tenga unas lucas en el bolsillo yo puedo estar tranquilo. Yo creo que siempre y cuando hay algo, digamos que dicen que Colombia va a entrar en una recesión económica, yo digo, no, si yo tengo plata yo puedo salir de eso. El dinero es lo que en donde encuentro esperanza, seguridad. ¿Y qué pasa? Que como eso es mi ídolo, yo quiero hacer trabajar mucho. A pesar de que sacrifique relaciones humanas que son importantes para el ser humano, como mi familia, si tengo pareja o mi esposa, a pesar de eso, mis hijos, como es mi ídolo, yo voy a servirle, voy a adorarle, voy a entregarle mi tiempo, mi esfuerzo, porque eso condiciona toda mi vida. Y si en algún momento me llego a quedar sin dinero, ¿qué va a pasar conmigo? Entro en crisis, porque ¿y ahora qué va a hacer de mi vida? Haga de cuenta que usted tiene 1.000 millones de pesos y dice, voy a invertirlo en la bolsa. Ahora tiene 10.000 billones de pesos y en algún momento se cae la bolsa y usted se queda sin nada. ¿Fácil o difícil? Difícil. Pero hay gente que logra sobreponerse a eso. Pero después lo hablamos acá. Entonces, con el ejemplo del dinero, todo lo que nosotros adoramos trasciende a todo nuestro plano terrenal, en la forma que nos relacionamos, en la forma que reaccionamos a las circunstancias, en todo, absolutamente todo. ¿Vamos hasta ahí? Pablo está diciendo que el gran problema del ser humano es que determinó adorar a algo diferente que a Dios, lo creado. Alex, pero entonces ¿yo cómo hago para saber cuándo yo estoy adorando algo y cuándo no? ¿O cómo hago yo para tener un equilibrio entre lo que amo mucho para que no se convierta en un ídolo? Es simple. Siempre y cuando usted ubique a Cristo en el primer lugar de su corazón, Él le va a ayudar a colocar en el orden correcto lo demás. Dinero, estudios, pareja y en adelante. Pero siempre que Dios no esté en el primer lugar de su corazón, cualquier otra cosa va a ubicarse ahí y va a condicionar todo en tu vida. Entonces, Pablo dice que el gran problema de esa sociedad, y creo que es muy claro que en esta también, es que la gente ha determinado hacer su vida sin Dios. Determinó caminar sin Dios, buscar otras formas. Yo creo que todos nosotros hemos estado en ese camino, buscando otras formas sin Dios. Y hay una consecuencia. Resulta que Dios los entrega. Ok, viva lo que usted piensa que quiere vivir. Pero si quitamos a Dios, voy a poner un ejemplo de nuestra vida. ¿Quién define qué es lo bueno y qué es lo malo? Les voy a poner un ejemplo puntual. Hace 300 años, los cristianos de la época, ¿quién está a favor de la esclavitud? Levante su mano. Ey. Nadie, ¿cierto? Hoy por hoy nosotros sabemos, y una verdad absoluta es que eso no está bien. Hace 300 años los cristianos de la época decían que sí era bueno y lo avalaban. Porque cuando el ser humano, sea creyente o no creyente, determina lo que es bueno y lo malo, lo que es bueno o malo, hay errores. Eso pasaba hace 300 años. Imagínense que yo les diga, muchachos, vamos a esclavizar. ¿Qué me dirían? No, pues yo creo que me bajaré de aquí a zambazos. Pero cuando el hombre determina lo bien y lo malo, hay errores. Por eso necesitamos que Dios esté en la ecuación. Nuestra sociedad necesita a Dios, necesita que Él sea el centro de todo lo que hacemos, lo que creemos, nuestro enfoque. Pero nosotros no lo hemos hecho así. Por eso nuestra sociedad tiene una crisis. Ahora, ese es Pablo. Pablo está hablando de un problema. Entonces ahorita sí, vámonos a las historias. Dos historias en las cuales vamos a ver la praxis de este texto. Primera está en Hechos, capítulo 17, versículo 16. Por favor, vamos allí. Si usted no es ágil con la escritura, yo lo voy a leer. Antes de decirlo, se me escapó un detallito que escribí.
Resulta que, ¿por qué? Hágase esta pregunta, ¿por qué Dios no quiere que adoremos otros dioses? El primer mandamiento es: no tendrás dioses delante de mí. ¿Se acuerdan de ese? ¿Por qué? No, porque Dios es celoso, es controlador, es tóxico. No, Dios sí es celoso. Y Él quiere tu adoración porque te ama y porque... Pero no es una simple razón, esa no es la única cosa. ¿Cuál es la otra cosa? Que Dios sabe de que todos los demás dioses que usted coloque en el lugar de Él le van a fallar. De que todo lo creado es creado y es efímero, no es para siempre. Y el único que es eterno y para siempre es Dios. El único Dios que no falla es Él. Por eso Él sabe de que si Alex Goyes determina y colocar un ídolo diferente a Él, al final va a encontrar vacío, falta de propósito, depresión, ansiedad, confusión en su identidad, problemas. Por eso Él dice: adórenme a mí, que cuando me adoren a mí, yo me encargo de esas situaciones que no entiendes. Yo te enseño, te doy la línea. Pero pues nosotros nos hemos negado a eso. Pablo en Hechos capítulo 16 se va a encontrar en un lugar donde hay mucha gente inteligente. Usted se ha encontrado gente inteligente en la universidad, pero estos son la raíz, la mata, son los duros. Dice capítulo 17, versículo 16, Pablo está en Atenas. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Inicialmente, paremos allí. Pablo va a Atenas, un lugar donde había mucha filosofía. La gente era muy inteligente, o sea, había un lugar donde se sentaban los filósofos y empezaban. ¿Qué fue primero? El gallo o la gallina. Y entonces, el gallo. Es una broma, es una tontería, pero empezaban. Y otro por allá decía: pero yo pienso que primero fue el gavilán. Y ahí evolucionó la gallina. Y por allá otro sacaba otro, es un ejemplo tonto. Otro por allá, Adán tuvo ombligo. Empezaban a filosofar: no, porque fue la primera criatura, no tuvo Y empezaban a filosofar y eso les encantaba, tenían ídolos. Habían un ídolo aquí, otro ídolo acá, que representaba sus creencias, su fe. ¿Me debe entender? En ese lugar se encontraba Pablo, entonces Pablo empieza a hablar. Entonces Pablo, cuando entra al lugar, ve todo esto y dice que enardecía su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué enardecía el corazón de Pablo? ¿Porque Pablo era un religioso fariseo que quería matar a los griegos ahora? No. Pablo se sentía muy triste porque ellos estaban adorando a dioses que no salvaban. Ellos sabían que ellos iban a tener una vida infeliz sin Jesús. Ellos estaban dando esfuerzo, tiempo, todo a dioses que realmente no pueden responder. Pablo entra y se siente incómodo con eso, enojado, enardecía su corazón. La primera pregunta que quisiera hacerle a los creyentes que están en este lugar es: ¿usted se siente así hoy? Cuando una sociedad tiene tantos ídolos en su corazón, donde el sexo, el dinero, el poder, la aprobación, el amor propio, cosas que son a veces buenas, pero tienen un afecto tan importante en nuestro corazón que se volvieron ídolos. ¿Usted se siente así al ver la sociedad en la que estamos? Si arde su corazón de piedad por la gente que adora cosas que no lo van a salvar, que no le van a dar sentido y propósito. Porque Pablo sí. ¿Por qué? Porque Pablo fue impactado por el Evangelio. Pablo sabía que la única forma, él ya había sido parte de los que tenían creencias, de los que tenían convicciones, de los que tenían conocimiento. Él ya había sido alguien así y había encontrado la verdad. Por eso le ardía tanto esto. Primera pregunta es: piénselo. ¿Se siente así cuando llega a la universidad y dicen Dios no existe? Jesús fue simplemente un hombre, un carpintero, uno más. Yo me encontré en un reel que decía: creer en Jesús es como creer, es como encontrar un libro de Harry Potter en 3000 años o 300 años y decir que Harry Potter sí existió en la vida real. O sea, comparaban a Cristo con Harry Potter. Y usted ahí, Pablo se enardecía de esta cuestión, pero era porque al final esto iba a traer perdición a este pueblo. La segunda pregunta es: ¿dónde están? Ya. Digamos que estamos en ese lugar y entra Pablo.
resucita. Y va entrando por ahí. ¿Qué se encontraría? ¿Gente que adora a un Dios verdadero o gente que adora cosas como los griegos? ¿Gente que adora al Dios real o gente que ha colocado en su corazón en primer lugar dioses falsos? No sé. No, Pablo entra y me da la mano. Pablo entra y se sienta a escucharme. Amén. Si usted cree eso, bacanísimo. Pero yo creo que quizás Pablo se encontraría corazones idólatras, que han colocado en primer lugar cualquier otra cosa que a Dios. Alguien en el trabajo me dice constantemente, mañana voy a ir a jugar fútbol, me dice. No, yo le digo, perdón. Y él me dice, primero Dios. Si Dios quiere. Y ellos creen que esa es la forma de colocar a Dios primero. Pero está lejos de colocar a Dios primero. Si una cerveza de un traguito antes, no van. Y es Dios, no. Entonces, la segunda es, ¿qué encontraría Pablo? En la primera pregunta de si sentimos lo mismo que Pablo, si es sí, o si no es sí, es porque la apatía ha reemplazado nuestra pasión. A nosotros no nos interesa el otro. El cristianismo se volvió una religión singular, una creencia para mí mismo, para ver qué puedo sacar para mí, para mi bienestar, para mi provecho. Pero nunca fue así. El cristianismo no fue para sí mismo y ya. El cristianismo es para nosotros y para todo el mundo. Por eso somos comunidad. Ahora, siguiente versículo, el versículo 17. Vamos a ir más rápido. Ya está jugando Colombia. 17 dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos, con los gentiles temerosos de Dios y diariamente en la plaza con los que estaban presentes. También discutían con él algunos de los filósofos epicureos y estoicos. Y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero, este charlatán? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Rápidamente, ¿qué creían los epicureos? Los epicureos decían que las deidades habían abandonado al ser humano. O sea que nosotros estamos solos en medio de este mundo. Algunos de ustedes no han pensado que Dios lo abandonó, de que Dios no está interesado en su vida. Algunos de ustedes en medio de las crisis, del dolor, no han pensado que Dios lo creó y defienda de Timoteo como quiera. Yo estoy acá arriba. Si eso ha pasado es porque esas filosofías aún están vigentes y han afectado aún la iglesia. Los estoicos decían de que ellos eran como más relax, más carpe diem, más nirvana. Ellos pensaban de que el destino ya estaba escrito. Así que usted no se esfuerce, pa. Eso lo que va a pasar, va a pasar. Vívala, disfrútela eso. ¿Algunos de ustedes han pensado así? ¿O he escuchado a alguien que piense así? Las filosofías de ese tiempo siguen vigentes y se han metido en la iglesia. Ahora, ¿cómo va a solucionar ese problema Pablo? ¿O cómo él quiere traer verdad a ellos? Con el evangelio. Y en medio de un pueblo donde el cuerpo era una maldición, y en el momento en el cual uno se salía del cuerpo, o sea, moría, se libraba de este mal y alcanzaba el lugar de descanso, de plenitud. En ese pueblo Pablo iba a predicar sobre la resurrección. Básicamente le están diciendo que usted cuando se libre de este mal, lo van a volver a colocar. O sea que nunca va a haber, imagínense esa locura. Y Pablo va a empezar a predicar el evangelio. Pero él empieza de esta forma. Dice que tomaron a Pablo y lo llevaron. Y vamos al 22. Lo colocaron en un lugar para escucharlo. Los filósofos estaban por allá. Brian Burgos, Joel, Alex Goyes, tratando de escuchar a ver qué era lo que iba a decir. Y el inicio de este hombre me encanta. Varones atenienses, varones palmiranos, palmireños, varones vallecaucanos, varones colombianos. Perciben que ustedes son muy religiosos. En todo sentido, a mí me encanta. Porque ellos creían que no eran religiosos. Ellos creían que eran la crema innata. Ellos creían que no estaban bajo una superstición o sobre una filosofía. Ellos creían en su verdad. Y Pablo empieza diciendo, ustedes son muy religiosos. Es como si usted le dice a su profesor de la universidad, usted es muy religioso, profesor, y él es ateo. No, le pega.
Entonces Antiqui dice, veo que ustedes son muy religiosos. Porque mientras observaba y pasaba, mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, pille que lo dice las personas que adoran o los dioses que adoran, no, los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido, porque ustedes adoran sin conocer al Dios que les anunció yo. Entonces él ve, hay un Dios que no conocen, y ese es el que les vengo a predicar. O sea, ese vacío intelectual que tienen, ese es el que vengo a predicar. Ese sinsentido que les falta en su vida, ese es el que les vengo a predicar. Y empieza, ¿cómo empieza? Hablando de la creación. Hoy por hoy, como la ciencia avanza, muchos de los cristianos han abandonado la creencia de la creación. Ya no se basan en Génesis, soy relativo y todo empieza, él no, él arranca con la creación. No importa si lo creen o no, vamos a empezar con la creación. Y empieza la exposición Pablo. No voy a hablar de todo lo que dijo Pablo porque nos hacemos hasta las 12 de la noche aquí. Pero al final Pablo deja claro que ellos adoran sin conocer. Y él hace la predicación, habla con los atenienses y al final, ¿qué esperamos que pase al final? Que la gente crea, ¿no? Y aplaudimos y pacten por su milagro y nos vamos. No. Dice que muchos cuando él habló de la resurrección empezaron a burlarse. Otros quedaron medio interesados, otros tuvieron interés y otros se convirtieron. No espere que usted sea el hombre que cuando predique todo el mundo se convierta. Usted está pensando que no, pues que yo predico en la universidad, no se van a convertir. Si yo predico, usted va a tener 3 respuestas: burlas, interés o conversión. No podemos parar de hacer la obra. Pablo tiene esas respuestas: burlas, interés y conversiones. La pregunta que yo quiero hacer aquí para terminar esta historia es: ¿valió la pena? ¿Valió la pena la predicación de Pablo y enfrentarse a las burlas, enfrentarse a la persecución, pararse con valentía en medio de los filósofos? ¿Sí o no? No, pero con convicción, ¿sí o no? Ok, listo. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena que Pablo fuera valiente? ¿Por qué Pablo fue valiente? Porque Pablo conoció al Señor. Si usted tiene miedo, es porque quizás a usted le falta profundizar en Cristo. El verdadero amor echa fuera todo temor, ¿no es así? La segunda historia, esto sí lo va a parafrasear para que no nos extendamos y nos cojan los 3 goles de la selección. Es en Juan 4. En esta historia, el protagonista es Jesús y una mujer samaritana. Todo el mundo ha escuchado esa historia, me encanta. La mujer samaritana va a un lugar, a un pozo, en medio de un horario que no era. Bueno, eso no lo voy a explicar. El asunto es que Cristo se encuentra con la mujer samaritana. Y después de una conversación que ellos tienen, la mujer samaritana va a dar un primer problema. Y es que ustedes dicen que uno debe adorar allá. Y pues nosotros samaritanos y judíos no nos vamos. O sea, ¿dónde adoramos? Básicamente. Y la respuesta de Jesús es muy increíble. Vamos a leerla. Versículo 21. Ese es el único texto que vamos a leer. Jesús le dijo: mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. La pregunta de ella es: ¿dónde se debe adorar? Ella creía que era un lugar. Y la respuesta de Jesús es que no se trataba de un lugar, sino de una persona. No se trata de lugar, se trata de una persona. Yo con esa afirmación entendía de que hay gente que viene a la iglesia y no adora al Señor. Y que es muy fácil llegar a una iglesia y aún así no adorar al Dios verdadero. Dios responde a la pregunta de ¿dónde hay? ¿Es en la iglesia carismática, en la iglesia centro, católica, en cuál iglesia? No es un lugar, es una persona, es Jesús, es el Dios correcto. Eso es lo primero que él responde. Y lo segundo es, ustedes adoran, versículo 22, lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos,
Porque la salvación viene de los judíos, pues la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Con eso voy a terminar. La segunda cosa es, ¿ustedes se acuerdan que los atenienses adoraban sin conocer? ¿Sí se acuerdan de lo que les estaba hablando? Hay un punto en común, que los samaritanos también. Y ese punto común no solo aparece en los atenienses, en los samaritanos, sino también en los palmiranos, en los africanos, españoles, ucranianos, palestinos, en todos. Todos adoramos a quien no conocemos, a lo que no conocemos. Y Jesús viene a responder eso. La pregunta final es, ¿nosotros buscamos a Dios? ¿Y Dios se esconde? ¿O Dios nos mantiene buscando y nosotros nos escondemos de Dios? Hemos creído por mucho tiempo de que Dios se esconde de nosotros. En medio de nuestro dolor, nuestra mayor carga es, Señor, ¿por qué te escondes de mí? Señor, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero el problema no es ese, el problema no es que Dios se esconde, Dios nos busca y nosotros nos escondemos de Él. ¿Cuándo nace una verdadera oración? Los atenienses, ¿cómo Dios se acercó a los atenienses? A través de Pablo, quien llevó el Evangelio. ¿Y cómo se acercó a la samaritana? Jesús viniendo al pozo. La cuestión hoy es que Dios se sigue acercando a nosotros. Y hoy es una oportunidad más. Hoy Dios se acerca a nosotros a pesar de que usted no crea con convicción de Él. Dios viene y le dice, ¿qué estás adorando? Es el momento en que adores lo correcto. Y la conclusión es, esa mujer ella no quería hablar con nadie porque era rechazada. Pero una vez que conoció al Señor, salió gritando a su pueblo, encontré. Cambió, la mujer temerosa, no quería hablar con nadie, ahora quiere hablar con la gente. La mujer que era una incógnita en medio del pueblo, ahora es una profeta que iba predicando sobre Jesús. Cuando uno tiene un encuentro con Jesús y adora lo correcto, normalmente el fruto es que usted sea relevante. Nos hemos preguntado cómo ser relevantes, cómo ser divergentes. Una forma es adorar correctamente al Dios verdadero. Es tiempo de adorar correctamente a Dios y ser relevante, porque solo Él puede saciar la sed que no has podido saciar. La mujer samaritana tenía sed y Dios la sació. Si usted se ha preguntado el sentido de su vida, el propósito de su vida, su identidad, esas cosas, y no lo ha podido solucionar, adore al Dios correcto, porque Él puede saciar su sed. Amén. No siendo más, cerramos nuestros ojos, vamos a orar.